El libro de Santiago, hermano, vamos a estar meditando en esa palabra hoy. Gloria sea a Jesús. El tema de hoy, hermanos, se titula ¿por qué creer en la existencia de Dios sin tener a Cristo es un fracaso? ¿Por qué creer en la existencia de Dios, Santiago 2:17, sin tener a Cristo en su corazón es un fracaso? Y le voy a dar la respuesta de una manera resumida, porque Cristo lo es todo. Él es todo. Cristo es todo lo que usted necesita, es Cristo Jesús. Y le digo esto, hermano, porque desgraciadamente la humanidad vive en ese mundo. La humanidad profesa, confiesa creer en Dios, creer en la existencia de Dios, pero déjeme decirle, mientras el corazón del hombre no tiene a Jesús, mientras la voluntad del hombre no está sujeta a la voluntad de Dios, está en un total fracaso, totalmente. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Desde ahí está en problema una persona. Entonces yo he hablado con muchas personas, hermanos, incluyendo amistades, y ellos siempre me dicen que creen en Dios. Y yo les digo: tú no crees en Dios. Tú crees en la existencia de Dios. Tú crees que Dios es bueno. Tú crees que Dios te bendice, que Dios te guarda. Y todo eso es cierto. Pero creer en eso, hermano, todo el mundo lo cree porque todo el mundo lo necesita. Todo el mundo necesita de Dios. Y mayormente cuando está metido en problemas, ahí sí buscamos al Señor. Pero creerle a Dios es diferente que creer en la existencia de Dios. Ahora déjeme decirle algo. Este problema, hermanos, de conformarse, de creer en la existencia de Dios, este problema de conformarse, de conocer acerca de Dios, no solamente está dentro del ser humano común, sino también dentro de la iglesia. Santiago, que era uno de los hermanos menores de Jesús, no fue el apóstol el que escribió esto, fue uno de los hermanos menores de Jesús. Él escribe a la iglesia que estaba dispersa por el Ponto, Bitinia, Capadocia, todo lo que es la región de Asia Menor. Estaba dispersa la iglesia en las persecuciones. Pero había personas, hermanos, que estaban volviendo atrás en su fe, porque el fundamento de su fe no era Cristo Jesús, sino solamente el conocimiento que Dios existe. Y Santiago les hace ver, hermanos, que la fe, cuando no tiene obras, está muerta. Y ahí empieza todo el punto. El punto todo de la Biblia se basa en dos cosas importantes: amar a Jehová sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo lo que tienes, con todo. Y amar al prójimo como a ti mismo. Si usted conoce esas dos cosas, usted tiene que vivir esas dos cosas. Si yo digo que amo a Dios, pero a mi hermano lo aborrezco, como dice Primera de Juan, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no veo si a mi hermano que estoy viendo no lo puedo amar? Y eso pasa muchos, hermanos, en algunas iglesias. De personas, hermanos, que vienen a las iglesias y usted los mira, hermanos, y pareciera que estuvieran tan llenos de Dios, hermanos. Y brincan y saltan y lloran y se tiran al suelo, y aquel amor descontrolado hacia Dios, emocional muchas veces, pero tienen algo pendiente con su hermano al lado y no tienen el valor de perdonarlo ni de bendecirlo en el nombre de Jesús. Todas ese tipo de comportamiento delante de los ojos de Dios son vanos, porque no podemos decir que amamos a Dios y al hermano lo estamos tratando mal. Y la iglesia, que estaba dispersa por todo Asia Menor, tenía ese problema. Ellos profesaban amar a Dios con todo su corazón. Ellos se desbordaban en emociones, en gritos, en tantas cosas, hermano. Pero el problema era que miraban a los hermanos necesitados y ellos cerraban su corazón.
El apóstol Juan dice, si yo miro a mi hermano que está necesitado y yo cierro mi corazón hacia él, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Entonces, estaban cayendo, hermanos, en un círculo de religiosidad. Me conformo porque pertenezco a una iglesia, me conformo porque sé decir amén, gloria a Dios, me conformo porque conozco acerca de Dios, me conformo porque predico, canto en la iglesia. Y todo eso, hermanos, fuera de Jesús, escuche, es un fracaso total, un total fracaso. El pasaje que leía mi hermana Maggie al principio, me gusta mucho ese pasaje de Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús, para que nuestro Padre fuera glorificado. Si Cristo no está en mi corazón, y si mi corazón no está en Cristo, yo no puedo hacer las cosas para Dios. No puedo. Lo voy a hacer para mí, para llenar un vacío, algo, una demanda, algo que se necesita. Pero cuando Cristo está en mi corazón y mi corazón está en las manos de Cristo, yo sé lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer, y todo lo que hago, lo hago para nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, prestemos atención el por qué es indispensable Cristo en la vida de nosotros. Leamos ahí Santiago, hermanos, 2:17. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Amén. Dice el 17. Así también, leamos desde el 16, hermanos. Dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Está hablando de la fe en acción. La fe en acción, ¿ok? No es un concepto, es fe en acción. Si hay fe en ti, está en acción. Si no hay fe, está todo parado. Entonces eso no se puede nunca ocultar. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por sus frutos, no por las hojas, sino por el fruto. Entonces esto estaba pasando aquí en la iglesia. Digamos el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Y la iglesia estaba pasando ese problema. Ellos profesaban a Dios, ellos gritaban que amaban a Dios, que creían en Dios, pero viendo la necesidad de su hermano al lado, cerraban su corazón. Y muchas veces cuando leemos estos pasajes siempre se nos viene a la mente necesidades económicas. Es parte, pero creo que es más importante la necesidad espiritual. El estar orando por el hermano, estar bendiciendo al hermano, el estar perdonando al hermano, estar ayudando al hermano. Porque la gente necesita ayuda, hermano. La gente necesita ayuda. Todos los seres humanos necesitamos ayuda. Y en un momento dado de nuestra vida necesitamos que alguien llegue y nos dé una palmada en la espalda, hermano. Échale para adelante, estamos juntos, vámonos para adelante. Queremos eso, hermano. Y a veces ese empujoncito, hermanos, es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Pero si usted mira a un hermano que está cabizbajo, pero no lo motiva, pero no ora por él, pero no lo bendice, entonces ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Entonces venimos a la iglesia, hermano, y si aquí nos hacemos un 8, hermano, alabando a Dios, es bueno, magnífico, gloria a Dios. Y yo alabo a Dios, hermano, porque gracias a Dios tenemos, para la gloria del Señor, muy buena alabanza para mi Señor. Todo es para Dios, todo es para Él, y por eso soy yo bonito y es para la gloria del Señor. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos más que eso. Usted y yo lo necesitamos más que eso. ¿Ok? Porque podemos alabar a Dios acá, pero al hermano que está afuera no lo animamos. Necesitamos ser de bendición, no solamente con las palabras, sino también con nuestros hechos. Mire, sigamos leyendo, hermanos. Damos la gloria a Jesús. Así también la fe sin obra dice, perdón, la fe si no tiene obra está muerta en sí. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El que verdaderamente cree en Dios tiene frutos. Frutos acorde a la voluntad de Dios. El que no cree en Dios no tiene frutos. Es muy simple. O sea, podemos decir cualquier cosa de nosotros mismos,
pero el árbol es por el fruto que se conoce. Y si usted cree en Dios, se van a ver los frutos en usted. Y si no cree en Dios, también se van a ver los frutos. Ahí no hay por dónde cogerle. Punto 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacéis. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿son los demonios cristianos? No. No. Pero los demonios creen en la existencia de Dios y tiemblan a la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que son cristianos. ¿Por qué Santiago dice esto? Porque hay personas que creen en la existencia de Dios, pero no basta. Mucha gente cree que Jesús murió en la cruz por los pecadores, pero eso no salva. Mucha gente cree que Jesús murió para salvarnos, pero eso no salva. Eso no salva hasta que lo recibimos a Él en nuestros corazones. Hasta que le abrimos el corazón a Jesucristo y tomamos la decisión, porque es una decisión, no es una imposición, es una decisión, el que usted camine obedeciendo a Dios. Es usted que tiene que tomar la decisión. Nadie tiene que imponerle eso a usted. Entonces la iglesia que estaba acá, hermanos, ellos se conformaban con que Dios existía y alabemos a Dios y glorifiquemos a Dios, pero definitivamente estaban totalmente errados. Y Santiago les hace ver que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes qué me llama la atención mucho, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo llegó a la región de Gadara, ponga la atención lo que pasó ahí. Jesús se bajó del barco y venía con sus discípulos, hermanos. Inmediatamente el endemoniado gadareno corrió al encuentro de Jesús y se le postró. Y quiero decirle que el que se postró ante Jesús no fue el hombre, fueron los espíritus que estaban en ese hombre. Ok, ¿había más gente ahí? Posiblemente sí. Y las otras personas no estaban endemoniadas. Y las otras personas no corrieron a postrarse a Jesús. Y los demonios fueron y se postraron a Jesús. Ellos creen más en la existencia de Dios que muchos seres humanos. Y se oye feo esto. Ellos saben, mira, hay un refrán que dice: el diablo sabe a quién se le aparece. Usted ha leído Hechos capítulo 19, cuando dice la Biblia que llegaron aquellos hombres hijos del sacerdote Esceva y querían echar fuera un espíritu que estaba en el cuerpo de una persona, y el espíritu le dijo: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Mira, los demonios saben exactamente cuándo está la presencia de Dios y cuándo la presencia de Dios está manifestándose, y él no tiene cabida cuando está la presencia de Dios en un lugar. Él lo sabe perfectamente, y cuando la presencia de Dios está, él o sale huyendo o dobla su rodilla delante de Jesús, porque él sabe quién es el Señor, quién es el Hijo de Dios, quién es el que lo va a atormentar por la eternidad allá en la oscuridad. Estos demonios llegaron y le dijeron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué no se postraron delante de Pedro, delante de Juan? Porque el poder no está en los hombres, el poder está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón y tu corazón está en Cristo Jesús, Satanás también lo sabe. Él lo sabe, hermano. Él sabe perfectamente quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, creer que Dios existe, todo el mundo cree, hasta los demonios creen. Pero no todo el mundo le cree a Dios. Y ese problema ha pasado a la iglesia muchas veces, porque nos conformamos con que es que mis padres son cristianos y yo nací siendo cristiano mis padres. Y ya creemos que somos cristianos. No somos cristianos por eso. Somos cristianos cuando venimos y le abrimos nuestro corazón a Cristo y nos entregamos a Él. Ahí es que somos cristianos. Que mis padres sean cristianos y yo nazca siendo mis padres cristianos. Cristianos son ellos, pero yo no. Yo necesito tener el encuentro con Jesús. ¿Y usted sabe cuántas personas hay así en las iglesias? Que tienen años yendo a la iglesia y dicen que son cristianos, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo.
A la iglesia viene todo mundo, hermano. Es que están abiertas las puertas, mire. Todo mundo viene a la iglesia, pero no todo mundo es iglesia. La iglesia es aquel pueblo que ha sido redimido con la sangre de Jesucristo. La iglesia es aquel pueblo, hermano, que ha abierto su corazón a Jesús para recibirle como su Señor y Salvador. La iglesia es aquel pueblo que camina en santidad, en temor y obediencia a su Señor. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, dice la palabra en Efesios capítulo 5. No toda congregación, no toda institución religiosa es iglesia. Puede ser una iglesia, una institución religiosa, pero el pueblo de Dios se distingue del que no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo humilde, un pueblo entregado a Dios, un pueblo perseverante en la fe, un pueblo en santidad, un pueblo en obediencia, un pueblo que ama a Dios sobre todas las cosas y un pueblo que ama a su prójimo como a sí mismo. Esa es la iglesia del Señor. Y toda esa diferencia, hermanos, las hace Jesús. Jesús es el que marca la diferencia entre todo eso. Por eso cuando una persona me dice soy cristiano y no tiene a Jesús y no ha tenido ese encuentro con Jesús, usted no es cristiano. Usted es creación de Dios. Usted ama todo lo que es acerca de Dios y cree y sabe que Cristo murió por la humanidad. Pero mientras mi corazón no se lo entrego a Jesús, yo no puedo decir que soy cristiano. Ahora vamos a ver por qué es indispensable Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué en Cristo Jesús sí vale la pena vivir el cristianismo? Pero sin Cristo Jesús todo es un fracaso. Vámonos al libro de Hebreos, ahí para atrás, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 20 y 22. Leamos ahí. La primera razón por la que Jesucristo es garantía en nuestra vida, la primera razón del por qué creer en la existencia de Dios sin tener a Cristo es un fracaso. La primera razón, porque solamente Cristo nos puede llevar al Padre. Nadie te puede llevar al Padre. Nadie. Usted ha escuchado lo que la gente dice, ay, todas las religiones te llevan a Dios. Mentira. Ninguna religión te lleva a Dios. Ningún pastor te lleva a Dios. Ningún ministro te lleva a Dios. El que te lleva a Dios, el Padre, es Cristo Jesús. En San Juan 14:6 dice, hermano, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, vamos, expliquemos la palabra nadie. ¿Qué es nadie? Nadie. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Está claro en la Biblia. Entonces, si yo sé que la Biblia dice que nadie puede ir al Padre si no es por Cristo, ¿por qué yo estoy inventando otros caminos? ¿Por qué le digo a las personas, si tú perteneces a esta iglesia vas a ser salvo? Eso no dice la Biblia. Usted no es salvo porque está en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. Usted no se pierde porque está en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. Usted se salva por tener a Jesús en su corazón y caminar acorde a su voluntad, y se pierde por rechazar a Jesús o vivir en desobediencia y en pecado delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, para que usted pueda llegar al Padre no existen dos caminos, solamente hay uno, y ese camino es Cristo Jesús. Entonces, hay personas, hermanos, que creen en la existencia de Dios, sí, y se encomiendan a Dios antes de salir a la calle. Y todo, agarran a sus hijos y también les hacen algunos los persignan, otros dicen cosas y a su manera. Pero desgraciadamente, hermanos, eso no es lo que la palabra de Dios espera, quiere y demanda de nosotros. Para que usted pueda decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, necesitamos dos cosas, ya se los expliqué. Abrir su corazón a Cristo para recibirlo como Señor y Salvador, y vivir conforme a la palabra de Dios. Después de ahí no hay otra forma. La gente puede decir lo que ellos quieran decir. Ay, que soy buena gente, que soy respetuoso, que soy honrado, soy trabajador, soy buen esposo. Eso no salva. El que salva es Cristo Jesús. Amén. Lea conmigo ahí. Hebreos 10:20. La gloria se la damos al que vive y reina por la eternidad.
Ok, dice, leamos del 19, hermanos, para que lo entendamos mejor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de quién? De la sangre de Jesucristo. Absolutamente nadie puede entrar a las oficinas de nuestro Padre, usemos esta palabra para que entendamos, si la puerta, que es Cristo, no se abre primero. Es el único que te puede llevar a la presencia de Dios. Por eso Jesús dice estas palabras: todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, que ir creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús, para que mi Padre sea glorificado. O sea que la fórmula para que usted pueda llegar a la presencia de Dios y para que las promesas de Dios lo alcancen a usted es Cristo Jesús. Sin Cristo, ¿por dónde va? Para ningún lado, hermanos. Cristo dijo, mire, dice en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pablo dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos pues con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haber acabado estar firme. Se da cuenta que todo es Jesús, todo es Cristo. Si tienes a Jesús, lo tienes todo, no te falta nada. Pero si no tienes a Jesús, te falta todo. Te falta todo, todo, porque Cristo es la bendición. Cristo es la esencia de la gracia, la bendición es Cristo Jesús. Y absolutamente nadie puede entrar al lugar santísimo sino solamente por la sangre de Jesús. Cuando usted ore, hermano, escuche, siempre que ore, porque a veces escucho orar hermanos y no mencionan a Jesús. Usted tiene que decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu presencia. Inmediatamente se abren las puertas de las oficinas del Señor arriba y usted entra a la presencia del Padre, porque Cristo le dio la autorización, le dio el pase VIP, para que entienda. Sin ese pase usted no entra, solamente con Cristo Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Dice el 20, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted prestaba atención, hermanos, que yo siempre les recomiendo, mientras usted busca primera de Juan 2, versículo 1 al 3, yo siempre le digo a usted, hermano, porque eso es lo que la Biblia dice. Hay algo, hermanos, que dice Isaías 59, dice que nuestros pecados, Isaías dice, vuestras rebeliones causan división entre Dios y vosotros. Una persona que está llena de pecado en su corazón, porque lo dice Dios, Dios no escucha sus oraciones. Porque el pecado causa división, es una barrera que nadie puede quitarla, y esa barrera solamente la puede quitar el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando usted vaya a la presencia de Dios, hermano, sea para comer, para que va a salir de su casa, para orar por sus hijos, siempre dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, en su sacrificio tengo entrada a tu presencia. Y otra cosa muy importante, siempre empiece por pedir perdón y por perdonar, porque si nuestro corazón está lleno de pecado, tenemos estorbo para llegar a la presencia de Dios. Y si nuestro corazón retenemos el perdón, también tenemos problemas delante de Dios. Aprovechemos las bendiciones de tener a Jesús. Aprovechemos las bendiciones de que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Pero hagamos las cosas según lo establecido por Dios en su palabra. No nos brinquemos el protocolo de Dios, que queremos entrar a la presencia de Dios sin contar con Dios, sin contar con Cristo. Hay personas que se atreven hasta dentro de su, no sé si ignorancia, no sé qué cosa es,
se atreven hasta darle órdenes a Dios. Sí, una vez escuché a alguien predicando que dijo, ¿sabes qué dice? Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros para actuar. ¿En serio? ¿En serio? Y era una iglesia grande como de 30,000 miembros. La gente, amén. ¿Cómo dices amén a eso? Dios es soberano. Él es dueño. Él entra y sale donde Él quiere. Él no le pide permiso a nadie. Entonces vemos, hermanos, cuántas ideas y conceptos y opiniones de los hombres se están creando hoy en día. Hermano, cuando usted ore, ore conforme a la palabra de Dios. También me gustó la parte que leyó mi hermana Maggie, donde dice, y la palabra de Cristo abunde en abundancia en tus corazones. Cuando la palabra de Dios está en abundancia en tu corazón, tú sabes pedirle a Dios. Porque Dios no te va a dar lo que Él no ha prometido en su palabra. Dios no va a usar un sistema, un método diferente a lo que Él puso en su palabra. Es a través de Cristo Jesús que llegamos a su presencia. A través de Cristo Jesús que tenemos derecho de pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Es a través de Jesús que tenemos la garantía que lo que le pedimos al Padre lo vamos a recibir. Pero es a través de Jesús. ¿Por qué usamos otros métodos? ¿Por qué no tiramos el cerco, el protocolo de Dios, lo que Dios estableció? Y por eso muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Sabes por qué? Porque pedimos mal. Hay que saber pedir y hay que saber usar, aprovechar la bendición de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote delante de nuestro Padre Celestial. Vamos, San Juan, primera de Juan 2:1. La otra razón, hermano, por la que creer en la existencia de Dios sin tener a Jesús es un fracaso, es porque solamente Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Nadie más. ¿Se acuerda una vez, hermano? Tuve una conversación con un amigo mío de Nicaragua. Póngale cuidado. Este hermano, nosotros nos bautizamos juntos. Estamos hablando en el 91, hermanos. Casualmente el 4 de diciembre del 91. Y yo recuerdo, estábamos trabajando juntos y él dijo estas frases. No, dice, como dice la Biblia, que las lágrimas que salen de nuestros ojos limpian nuestra conciencia de pecado. Ah, caray. ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice eso? Sacan unas ideas todas raras, hermanos. Las lágrimas no limpian nuestra conciencia. La que limpia nuestra conciencia es la sangre de Jesús. La que limpia nuestra alma es la sangre de Jesucristo. No es nuestras lágrimas. Entonces la gente que son actores, eso lloran hasta para que le paguen. Eso tan limpio entonces sin necesidad de Jesús. Y la gente cree todos esos conceptos, hermanos. Esas ideas de hombre. No, usted haga lo que dice Dios. La única manera que su pecado es quitado de usted, la única manera que el pecado es arrancado de su alma es por medio de la sangre de Jesús. Nada más. Nada más. Ahora, si yo digo, creo en Cristo, creo en Dios, en la existencia de Dios, pero no tengo a Jesús en mi corazón, ¿cómo es que estoy limpio de pecado? ¿Cómo estoy limpio? En el libro de los Hechos, hermanos, el apóstol Pedro le dice a la multitud que se quería convertir a Jesús: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dos cosas: arrepiéntase y conviértase. Se lo voy a traducir: pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer. Cuando usted le pide perdón a Dios, y yo le pido perdón a Dios, como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si yo le pido perdón a Dios y yo decido tomar una actitud diferente, no volver a repetir el pecado que yo cometí, entonces mis pecados son borrados. Pero si yo le pido perdón a Dios, pero tengo en mi mente, en mi corazón, salir de la iglesia y volverlo a hacer, sencillamente mis pecados no son perdonados. ¿Por qué razón? Porque no hay arrepentimiento. Lo que hay es remordimiento, es la necesidad, hermanos, de querer pedirle perdón a Dios porque mi conciencia me está haciendo daño. Pero si yo le digo: Padre, perdóname porque yo he pecado y dame una oportunidad, Dios inmediatamente te limpia con su sangre preciosa. Inmediatamente. Pero si no es por Jesús, ¿a quién iremos? ¿Quién puede limpiar tu corazón? Nadie. Entonces las personas que creen en la existencia de Dios sin tener a Jesús en su corazón es un fracaso. Es un fracaso. Es como que tú tengas un pasaporte sin visa. ¿Para qué lo quieres?
Tengas un carro sin motor, ¿para qué lo quieres? De nada te sirve. Entonces, así es. Si tienes una fe, tenla en Dios, pero tenla con Cristo en tu corazón. Y eso es la garantía de que todo lo que de lo que el Padre prometió a ti y a mí, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Leamos ahí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Juan. Y si alguno hubiere pecado, y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. Un abogado sabe las leyes. Un abogado va ante el juez y te defiende y aboga por ti y ayuda para que se te quiten las penas. La única diferencia que pasa con este abogado, con los abogados terrenales, es que los abogados terrenales pueden quitarte la condena, pero no pueden quitarte la maña de seguir pecando. O los abogados pueden conseguirte una fianza para que tú salgas bajo fianza. Y el abogado que tenemos nosotros, él fue a la cruz del Calvario y él pagó con su vida el precio para que tú fueras declarado inocente delante de nuestro Padre Celestial. No es que somos inocentes, Él nos hace inocentes por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos hace inocentes. Cuando usted le pide perdón a Dios, Él es su abogado. Alguien quiere acusarlo, Jesucristo intercede por usted. Yo soy el abogado de Él y yo di mi vida para que la de Él esté limpia delante de la presencia de mi Padre. Eso es lo que hace nuestro abogado. Pero este abogado solamente está a la disposición de sus hijos, de su pueblo, nada más. Y la única forma es cuando Jesús llega, cuando Dios llega y toca tu corazón, porque uno no se arrepiente cuando uno quiere. El arrepentimiento viene cuando Dios te lo permite. No es del que corre ni del que quiere, no, es de quien Dios tiene misericordia. Y cuando llega, aprovéchalo. Aprovéchalo. Dios llega y toca. Aprovéchalo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y te aseguro que vive más seguro uno, más confiado, teniendo ese abogado de nuestra parte, que vivir sin abogados. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, ¿quién nos va a defender? Nadie. Pero si vamos con el abogado, Él nos defiende. Y no nos defiende con leyes terrenales, Él nos defiende con su propio sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos con las personas que creen en la existencia de Dios, pero no tienen a Jesús en su corazón? Es un fracaso total. Porque el diablo les hace ver que están bien. Les hace creer que todo está bien. No está bien. Si no tienes a Jesús, no está bien. Si tienes a Jesús, todo está bien. Si Jesús, todo está mal. Sigamos leyendo. Dice así, y dice el justo: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propicio es sacrificio correcto, adecuado, idóneo, aceptable. No hay ningún sacrificio que el Padre acepte para perdonar tus pecados, sino solamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es necesario que usted entienda lo indispensable que es Cristo Jesús en nuestra vida. Dios quiere que usted le crea a Él a través de su Hijo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Y toda ofrenda, toda alabanza, toda gratitud que usted le trae a nuestro Padre y lo hace en Cristo Jesús, es agradable delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está rociado con la sangre de Jesús. ¿Usted sabe por qué Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín? Porque Abel le sacrificó un corderito y Abel le dio a Dios lo que a Dios le agradaba. Caín le dio a Dios de lo que él tenía, de lo que le sobraba. El sacrificio que Dios acepta suyo y mío es aquel que ha sido limpiado y purificado con la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted viene a la iglesia y le pedimos al Señor que nos perdone: Padre, perdónanos, limpia nuestros corazones, permite que nuestra alma sea dirigida por tu Espíritu Santo para que vayamos a adorar a nuestro Padre.
usted pide a Dios primero, cada palabra que sale de su boca en el nombre de Jesús sube en olor grato y fragante delante de nuestro Dios. Entonces hay que prestar atención. Cristo lo es el todo, y sin Cristo no somos absolutamente nada. Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6. La otra cosa, hermano, por la que es indispensable tener a Jesús para creer en el Padre, es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único. Y entonces una persona que excluye a Jesús de su vida, ¿cómo puede arreglar su conflicto que tiene con Dios? Porque todos los seres humanos están emproblemados con Dios. La mayoría de los que estamos acá, yo sé que sabemos el Padre Nuestro. Y en una de las frases del Padre Nuestro dice: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué deuda está hablando? La deuda del pecado. Eso no se paga con dinero, eso no se paga con oro, no se paga con diamante, no se paga con sacrificios humanos. Eso no se paga con petróleo, no se paga con dólares, no se paga con euros. Esa deuda solamente se puede pagar a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y le voy a explicar: cualquier persona que no tiene a Jesús como el mediador entre él y Dios, está metido en problemas y va a tener que pagar a Dios por cada una de sus acciones. Porque Dios llamará a cuenta a todo hombre. A todo hombre. Y dice Eclesiastés 12:12: y Él llevará a juicio toda obra de los hombres, sea buena o sea mala. Todo lo que está va a llevar a cuenta. Por eso yo le explico, hermano, tenemos la bendición nosotros de que le pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús, y todas tus deudas son canceladas. Usted va a la presencia de Dios, hermanos. Después que le pidió perdón al Señor de corazón, usted va blanquito, limpito delante de la presencia de Dios. Y no es porque seamos inocentes, sino por su gracia y misericordia. Entonces yo no entiendo muchas veces, hermano, porque si entendemos esta bendición, ¿por qué no la ponemos en práctica todos los días? Todos los días: Padre, yo he pecado, perdóname. Yo estaba una vez dando un estudio en una casa, y había un grupo de jóvenes, y le dije a una de las jóvenes: oye, ¿tú tienes idea cuántos pecados has cometido hoy? Y se quedó pensando. Yo creo que como 3, hermano, dice. ¿3 pecados? Sangre de Cristo. Muchacho, yo tengo un camión lleno. Hay muchos pecados que usted ha hecho que ni siquiera se da cuenta que lo ha hecho. Por eso el apóstol Juan dice: el que dice que no ha pecado es un mentiroso, la verdad no está en él. Cuando venimos a la presencia de Dios: Padre, yo quiero que me perdones. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el pecado, ponga atención, hermano, el pecado crea enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Usted y yo, antes de venir a Jesús, éramos enemigos de Dios. Enemigos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos una deuda con el Padre y no podíamos pagar esa deuda. Pero viene Jesús, se va a la cruz del Calvario y paga esa deuda. ¿Para qué? Para quitar esa enemistad que había entre nosotros y Dios y reconciliarnos con el Padre. Y ahora no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, y vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Él por 1000 años, dice la palabra del Señor. Esa es la gran bendición de tener a Jesús en nuestros corazones. Pero mientras tengamos esa deuda, hermanos, estamos totalmente separados de Dios. Yo le dije, Isaías 59, el pecado causa barrera, una división entre Dios y el hombre. Y no solamente la barrera, nos hace enemigos de Dios. ¿Usted ha leído, hermanos, Santiago 4:4? Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, Él paga el precio para que esa deuda sea cancelada y usted y yo seamos reconciliados con nuestro Padre Celestial.
Entonces, ¿cómo puede una persona decir que cree en Dios si no tiene a Jesús en su corazón? ¿Quién puede pagar esa deuda que lo hace enemigo de Dios? Es que nadie la puede pagar. Le dije, no se paga con oro, no se paga con dólar, no se paga con nada. Solamente se puede pagar con la sangre preciosa de Jesús. Usted tiene a Jesús en su corazón. Usted tiene, hermano, la oportunidad de cada día que sea pagada esa deuda. Si usted se muere mañana, ¿qué va a pasar con su alma? A ver, explíqueme algo. Llegamos a la presencia del Señor y ¿qué le decimos al Señor? ¿Cuál es el argumento que le llevaríamos a Dios para que Él no tome en cuenta nuestros pecados? Es que no existe, hermano. Es que no existe. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Y mientras tenemos vida, está Cristo Jesús llamándonos para Él pagar el precio, pagar esa deuda que tenemos para con Dios. Porque hoy podemos estar aquí, mañana no lo sabemos, hermano. A ver, garantíceme usted que va a vivir mañana. Es que nadie garantiza nada. Dios tiene todo en sus manos y Él quita y pone la vida a quien Él quiere. Y si a usted le tocara ir a la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Hermano, mire, conozca lo que dice la Biblia y haga lo que dice la Biblia. Estése preparado. Estése preparado y no viva como esa iglesia, hermano, donde predicó Santiago, que porque estaban en la iglesia ellos pensaban de que creían en Dios. Oh no, hermanos, creerle a Dios es diferente que creer en Dios. Entonces es muy importante que entendamos, Cristo no tiene que estar fuera de tu vida jamás. Él tiene que ser el centro y la razón de tu existir como hijo de Dios. La base, el fundamento de tu fe, la garantía de la victoria está en Cristo el Señor. Y no es porque tú y yo lo merecemos, no, sino por su gracia y su misericordia. Su sacrificio en la cruz fue por misericordia, fue por gracia, no por méritos. Es que no lo merecemos. Si Dios dijera, ¿sabes qué? Voy a ir a la tierra y voy a buscar a mis hijos y voy a ver quién tiene mérito, hermano. Yo nunca jamás hubiera estado en la mente de Dios. Jamás, yo no sé usted, pero yo jamás, hermano. Es que no estoy aquí porque tenga méritos. Yo estoy aquí porque Cristo murió por mí en la cruz. Y Él es el que me sostiene. Y Él pagó el precio por mí y lo sigue pagando. Y eso es importante, hermano. No nos conformemos que saber que Dios existe. Abrámosles el corazón a Cristo. Y entonces vamos a participar de todas las bendiciones que tiene el cristiano cuando camina en la voluntad de Dios. Leamos ahí Timoteo 2, 4 al 6. El que quiere, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él no quiere que nadie se pierda. Ahora, ¿cómo hacemos? Mire, de aquí a 2, 3 semanas, no sé cómo es, viene esa cosa que le llaman la Semana Santa. Yo le digo así, hermano, porque es una institución religiosa eso. La Biblia dice que guardemos los días, los meses y los años. Seamos santos 365 días al año. Sirvamos a Dios, celebremos a Dios, agradezcámosle a Dios, obedezcamos a Dios los 365 días del año, no solo 6, 5, 4 días al año. Pero, ¿qué es lo que celebra la gente ahí? Entre comillas, el sacrificio de Jesús hecho en la cruz. ¿Y después qué sigue? Vuelven a lo mismo. ¿De qué sirve estar observando una tradición, hermano, si nuestro corazón está alejado de Jesús? La gente sabe perfectamente que Cristo murió en la cruz para salvar a la humanidad. Y aquí dice la palabra de Dios. Él no quiere que los hombres se pierdan, que los hombres sean salvos. Pero ¿por qué no son salvos? Porque no le creen a Dios. Porque rechazan a Jesús en su corazón. Cristo es la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. La palabra de Dios lo dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿en quién está usted? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermano. Créame, se lo voy a decir cuantas veces tenga que decirlo.
Usted y yo podemos hablar bonito, podemos conocer el lenguaje del cristiano, podemos decir Dios le bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios, cantar, predicar, enseñar, ser lo que sea. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, estamos metidos en un grave problema. Cristo le dijo a usted y a mí: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, no es lo que yo estoy pensando que es lo correcto. Si perseveramos en Cristo Jesús, en su palabra, tenemos garantizada la vida eterna, no porque yo lo diga, no, es porque lo dijo Dios. Es porque lo dijo el Señor en su palabra. Cristo está tocando los corazones, todas las veces está llegando y tocando y tocando y tocando, y la gente está alargando el sufrimiento, alargando. Y el problema es que si llegara a morir sin Cristo, va a desear, aunque sea un minuto, de estar en esta tierra para aceptar a Jesús, y va a ser demasiado tarde, muy tarde. Sigamos leyendo. ¿A dónde estamos? El 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay dos mediadores, uno solo. Usted y yo podemos interceder en oración, pero para mediar solamente Cristo Jesús. Para quitar la deuda y que usted quede libre delante de Dios, solamente Cristo Jesús. Pero si negamos a Jesús, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? ¿A quién? No existe nadie. Dios no ha delegado a nadie. En la Biblia, a nadie ha delegado Dios para mediar entre Dios y el hombre. A nadie. Solamente a Cristo Jesús. Y si usted tiene a Jesús como mediador, hermano, todos los días aproveche. Aproveche que tiene esa tarjeta VIP para entrar al Padre todo el tiempo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, ayúdame a ser diferente, ayúdame. Ayer hice esto, ayer mentí, dije malas palabras, dije esto. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, mañana no lo voy a hacer. Y camine, échele para adelante, échele para adelante, échele para adelante, échele para adelante, que Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. No una iglesia que miente, no una iglesia que roba, no una iglesia que hace malos pensamientos, dice malas palabras. Esa no es la iglesia del Señor. Él viene por una iglesia, hermano, que entendamos que es lo que Él quiere de nosotros. Y la palabra, hermanos, es la voluntad de Dios. La palabra es lo que Dios quiere de usted y de mí. No es lo que yo esté diciendo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Es la palabra lo que dice Dios. Usted y yo tenemos que acercarnos a la palabra, hacer lo que dice la Biblia. Si alguien le dice otra cosa que no es acorde a la palabra, dígale bye bye, nos vemos. Pero la Biblia dice que es así. Es la Biblia, váyase a la Biblia. Y prepárese, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y el que esté preparado se va con Él, y el que no, se va a quedar. Simple, así es el mensaje del Evangelio de hace 2000 años, y es el mismo mensaje que tenemos que predicar hoy en día. Sin santidad nadie verá al Señor. Simple, esa es la palabra del Señor, hermano. Busquemos qué hacer con nuestra vida, porque podemos estar 30 años, 40 años en el Evangelio. Eso no nos va a salvar. Eso no salva, eso no nos lleva a ningún lado. Todo el mundo puede estar aquí, hasta puede venir a vivir aquí, hermano. Eso no va a salvar. Hay gente que han aceptado a Cristo. Mire, conocí un caso en mi país de una señora en mi país. Estaba soltera, su esposo la había abandonado, tenía su niña como de 11 años, su niña. Póngale cuidado. Y la niña iba a la iglesia. Pasaba una hermana llevándola a la escuela dominical y la pasaba para atrás, y la niña: mami, vamos a la iglesia, mami. Un día, mija, vamos a ir. Un día vamos a ir, mija. Mami, mire, vamos, mire qué bonito. Vaya, ábrale su corazón a Cristo. Mire, Cristo murió por usted. Él quiere salvarla, mire. Y aquello, la niña. En un tiempo, la mamá le dice: ¿sabes qué? Un sábado, le dice la mamá: hija, quiero que vayas a la iglesia y llames al pastor que venga a la casa, porque quiero aceptar a Jesús. No, esa niña, hermano, brincaba como venadito, hermano. Salió como Speedy González, hermano, como el Sonic, ese muñequito azul, a traer al pastor. El pastor llegó. El pastor la visitaba muchas veces para invitarla a la iglesia, pero ella cerraba su corazón siempre. Ese día, hermanos, le dice el pastor: dígame, ¿qué le sirve, hermano? Bueno, quiero aceptar a Jesús. Ok.
Le voy a explicar lo que significa aceptar a Jesús, cómo se acepta a Jesús, los beneficios de aceptar a Jesús y la responsabilidad de aceptar a Jesús. Aviéntese. Le explicó el pastor todo. ¿Está usted dispuesto a aceptar a Jesús? Vámonos dando. Aceptó a Jesús. Eran como las 5 o 6 de la tarde. Entonces ya el pastor le dijo: bueno, hermana, mañana con el favor de Dios nos miramos en la iglesia. Con el favor de Dios. Pasó. Al día siguiente la niña se levanta, hermanos, y dijo: voy a hacer el desayuno para mi mamá. Estaba contenta porque iba a ir con su mamá por primera vez a la iglesia. Y ya hizo el desayuno, hermano, y va a tocar la puerta y tocar la puerta. Y la mujer no se levantaba. Y la niña fue y pum, abre la puerta. Estaba su mamá todavía acostada. Estaba muerta. Estaba muerta. Pero horas atrás abrió su corazón a Jesús. Uno no sabe. A usted mire, usted puede aceptar a Jesucristo hoy y mañana se lo lleva a Dios. Yo acepté a Jesús en el 91 y todavía no me he llevado. No sé cuánto tiempo más. No sé cuánto tiempo más, pero voy a vivirlo día a día. Voy a vivirlo día a día, porque no sé cuándo viene por mí. No sé cuándo se me va a parar el corazón, no lo sé. No sé cuándo Dios viene, no lo sé. Mi responsabilidad es estar preparado, porque si pasé 30 y tantos años preparándome y los últimos 2 meses hago lo que yo quiero, me voy a perder, todo lo tiré a la basura. ¿Sí se da cuenta? Entonces no es el tiempo que tú estés en el evangelio o en la iglesia, sino es el tiempo en que tú estás en Cristo Jesús. Y si Cristo viene y te halla haciendo lo correcto, te vas con Él. Ese es el secreto del evangelio, que tú no sabes. Yo no sé si es mañana, si es hoy, no lo sé, pero debemos estar preparados como si fuera ahorita que Cristo venga por su iglesia o venga por nuestra alma. Esta persona 4 o 5 horas antes, 6 horas antes aceptó a Jesús. Después se acabó, se fue a la presencia del Señor. Conocí un pastor en Nicaragua que fue pastor 70 años. Se me hace una barbaridad. 70 años, ¿cuántos años tenía de edad? Era muchísimo tiempo. Y hay otros que les toca solamente vivir horas y se van al mismo lugar. Es que el asunto no es el tiempo con que tú estés en la iglesia. El asunto no es cuánto tú conozcas, cuánto tú sepas, o tú prediques, o cantes, o enseñes. No. El asunto es: Cristo viene por ti. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Y Cristo está en ti? Si es así, vas con Él. Pero si no tienes a Jesús, así tengas 40, 50 años en el evangelio, te quedas. Te quedas. Porque eso es lo que estableció Dios en su palabra. Terminamos, hermanos. Romanos capítulo 8, 31. Ahí terminamos. Vamos a leerlo rápido porque ya se nos fue el tiempo. Romanos 8, 31. ¿Por qué es indispensable Jesucristo en nuestra vida de fe para con Dios? Porque Jesucristo es el único que puede interceder por nosotros delante de nuestro Padre. Es el único. ¿Sabe qué significa la palabra interceder? La palabra interceder no significa orar. No, la palabra interceder significa ocupar tu lugar delante de Dios. Eso es interceder. Te lo voy a decir. ¿Quién cree usted que merecía ir a la cruz del Calvario? ¿Usted, yo o Cristo? Nosotros. Porque los que pecamos fuimos nosotros. Jesús no pecó. Él no necesitaba morir. Éramos nosotros. Pero Él fue a la cruz y ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz. Y desde ese lugar Él está intercediendo por ti. Por eso es que nadie, absolutamente nadie, puede juzgar y condenar a un hijo de Dios. Nadie lo puede hacer. Hay gente que se atreve a hacerlo porque son atrevidos, pero no tiene ningún efecto porque ya Cristo pagó el precio por nosotros. Somos libres. Yo les platicaba de las cosas que hacen los presidentes aquí de Estados Unidos, los perdones presidenciales que dan.
Cada vez que van a salir de su periodo, hacen un montón de perdones presidenciales y sacan gente de la cárcel y conmutan penas a otras personas y hacen eso. Pero estaba investigando, una vez lo expliqué aquí yo, estaba investigando qué implica eso. Si por ejemplo una persona, conocí el caso de una señora en Florida que le dieron creo que 16 años en el primer periodo que tuvo en la presidencia el señor Trump. Esta señora le dieron como 15 años de cárcel por estafa, un montón de cosas, un montón de dinero del IRS, un montón de cosas del Seguro Social, un desastre. Y le dieron un montón de años de cárcel. Viene el señor cuando va saliendo de su periodo, creo que cada año lo hacen, pero hacen más cuando salen de su periodo. Y le dio perdón presidencial. Y yo investigaba qué cosa es eso. Hermano, no solamente es sacarte de la cárcel, sino que esa persona ahora vive como un ciudadano como que nunca hubiera cometido un delito en este país. Nunca más van a ser juzgados por esos casos que fueron juzgados. En ese sentido es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nadie te puede juzgar por el pecado que Cristo ya te perdonó. El hombre lo hace porque el hombre se cree que es juez y anda juzgando y a todo mundo condena. Pero cuando tú abras tu corazón a Jesucristo y le pides a Él que te limpie con su sangre, nadie te puede juzgar y te puede condenar, porque el que podía ya te perdonó. Es tremendo eso. Imagínense, por ejemplo, póngase a pensar su vida pasada. ¿Cómo éramos? Y todo ese montón de maldades que hicimos, hermano, porque aquí no venimos porque éramos angelitos. Oh, no, aquí venimos porque estábamos más perdidos que Judas, hermano. Sí, por eso fue que nos llamó Jesús. Pero todas esas maldades que usted y yo hicimos no están en nuestro récord. Si le hacen un background a usted espiritualmente, ¿está limpio? ¿Usted se imagina? Que le hagan un background, hasta el español se me olvidó. ¿Cómo le llaman, hermano Ángel? El background en español. Hermana Maggie, background en español. Es como antecedentes penales. O sea, el récord criminal. Se me bajó el español ahorita. Y va usted, la gente va a chequear su récord criminal y no hay nada. Dice, ¿cómo es posible que el hermano Floyd nunca mintió? ¿Cómo es posible que el hermano Floyd nunca dijo malas palabras? Sí las dije, pero Cristo me perdonó. Es que esa es la gran bendición que tenemos. Que la gente te puede señalar, te puede juzgar, te puede condenar, pero el que él de verdad tiene la autoridad para hacerlo, ya te perdonó. Mire qué tremendo es eso, hermanos. Por eso Cristo es el todo, es la esencia de nuestro vivir y caminar cristiano. Sin Cristo estamos metidos en problemas. Mire, terminemos ahí porque ya hasta los jóvenes ya vinieron. 8:31, damos la gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Vámonos pues, dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Una pregunta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que estamos libres. Estamos libres, somos libres por la sangre de Jesús. Que la gente diga lo que diga, usted diga, no, yo tengo inmunidad. Tengo inmunidad en Cristo Jesús. Todos mis pecados pasados se acabaron. De aquí para allá es otra cosa, por los pasados ya pasaron. Así es Dios, por eso que somos nueva creación en Cristo Jesús. En resumen, hermanos, excluir a Cristo de tu vida de fe es un fracaso total. Total. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no tenemos vida, no tenemos nada, pero con Cristo lo tenemos todo.
Amén. Dele un aplauso a Jesucristo, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle la gloria a Jesucristo. Antes quisiera invitar, si hubiera alguien que quiera aceptar a Jesús, reconciliarse con Jesús, que Jesús entre a su corazón y diga que Él sea mi Señor, y puede pasar al frente y oramos. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, si hubiera alguien que quiera aceptar a Cristo, hermano.